muy buen día. Estoy muy emocionada por estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Vamos a estar platicando acerca del seguimiento de intervención rehabilitatoria en el niño de altas capacidades. Yo soy médico especialista en medicina de rehabilitación pediátrica y pues este es uno de los temas que generalmente no lo vemos ni en la facultad de medicina ni en el área de especialidad. Entonces, estamos acostumbrados a ver el otro lado del espectro. En el otro lado del espectro vemos niños con alteraciones del desarrollo, pero ¿qué pasa con los demás? Entonces, lo que estaremos trabajando es un poquito acerca de los objetivos. Vamos a definir un poquito de inteligencia, algo de superdotación o altas capacidades. Vamos a trabajar con el concepto de doble excepcionalidad y vamos a dar seguimiento a cómo nosotros estamos trabajando y algunas recomendaciones, algo en la literatura, para trabajar y detectar de manera temprana niños con altas capacidades. Pero primero, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia se define como la facultad que tiene la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esto lo dice el diccionario de Oxford. Si se fijan, más que nada aprender y entender. Sin embargo, por ejemplo, en esta otra definición que tenemos de la RAE, lo define como esa capacidad que tenemos de entender o comprender, resolver problemas, así como hacer una proposición, un dicho o una expresión que se puede tomar para valorar también las habilidades, destrezas y la experiencia. Cuando nosotros estamos viendo, pues hay varias excepciones acerca de inteligencia. Estas empezaron a medir principalmente cuando algunos de los soldados en Estados Unidos querían hacer como la diferenciación de cuáles iban a ser más aptos y no. Y entonces empezaron a través del tiempo, el espacio y la cultura, trabajando con algunas concepciones que de manera inicial habían sido incluso un poco racistas, que porque pues querían saber si el tamaño del cerebro, entre el cerebro más grande, entonces la raza era más pura, cerebros más pequeños en algunas poblaciones mexicanas o de origen africano, eso menos cerebro, menos inteligencia. Entonces, bueno, se ha visto una evolución en el concepto de inteligencia y esto pues nos da también de alguna manera pie a checar que pues también va evolucionando. Asimismo, la forma en la que lo estamos midiendo. Entonces, dentro de esta medición de la inteligencia, pues bueno, dependiendo de las escalas que utilicemos, van a evaluar la inteligencia lógica, numérica, verbal, que muchas de nuestras escalas que utilizamos actualmente es lo que miden. Por ejemplo, las Wechsler, el WISE, el WISC, lo que evalúan es esto, trabajando también con velocidad de procesamiento y memoria. Algunas otras como Reynolds viven también memoria y podemos ver escalas pequeñas como la de matrices de Raven o podemos ver algunas otras como las no verbales, como la Tony o la Wechsler no verbal. Entonces, dependiendo qué es lo que queramos medir, también es la escala que vamos a utilizar. Pero en general, estas escalas de inteligencia o el coeficiente intelectual miden estos aspectos de lógica matemática numérica o habilidades verbales. Entonces, al medir con estas escalas, se reporta que a lo mejor hasta el 3% de la población mundial pudieran puntuar altos en estas habilidades académicas. Sin embargo, hay nuevos enfoques. Y entonces este enfoque nada más de la inteligencia académica, pues se ha ido modificando. Por ejemplo, estos dos estudiosos en la Universidad de Harvard, por ejemplo, Gardner propuso la existencia de las inteligencias múltiples, que pues nos hablan ahora nada más de la lingüística que teníamos establecida o la lógico-matemática, sino amplía el rango a cinética corporal, a naturalista, interpersonal, intrapersonal, lo que entiendo hacia afuera o hacia adentro, la musical o la visoespacial. Entonces, este concepto de inteligencias múltiples viene a modificar, sin embargo, no hay muchas escalas que nos evalúen esto. O la otra, por ejemplo, Daniel Goleman también comenta la existencia de una inteligencia emocional, que nos permite también reconocer emociones propias y ajenas, que equivaldría un poquito a la inteligencia intra e interpersonal que menciona Gardner. Entonces, estos conceptos, pues como dicen, se van modificando y podemos irlos acomodando. Sin embargo, todavía en la actualidad, la que más utilizamos el coeficiente intelectual, pues es el que vimos de manera inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues al final seguimos hablando de frecuencias, de frecuencia que es lo más frecuente y pues los que trabajamos de alguna manera con algo de estadística o con gráficas, como nosotros como rehabilitadores medimos todo. Entonces, esto nada más nos recuerda que al centro de la gráfica lo que vamos a presentar es precisamente lo que se presenta de manera más frecuente, valga la redundancia, o sea, lo que está más frecuente en la población. Entonces, la mayoría de esta población, si hablamos de peso, la mayoría, si hablamos de talla, la mayoría de, por ejemplo, mexicanas, 1,60 más menos 10 centímetros, por ejemplo. Y esto se va variando, pues, dependiendo de las desviaciones estándar con la población que estamos utilizando, en poblaciones que hablamos con muestras normales. Entonces, entre una desviación estándar está el 95% de la población y dos desviaciones estándar el 99,7%, o sea, prácticamente es lo que estamos trabajando ahí.
Si esto lo traspolamos a lo que a la distribución teórica de las puntuaciones de coeficiente intelectual, bueno, el promedio sería 100 y la desviación estándar estaríamos prácticamente entre 85 y 115 dentro de la normalidad. Más allá de una desviación estándar, para abajo la conocemos. Ahí lo que tenemos es desde 70 a 85 y debajo de 2 desviaciones estándar estamos hablando de discapacidad intelectual. Entonces, obviamente ya con el DSM-5 involucramos además a algunos otros calificadores como cómo está el área social, el área de comunicación y el área de práctica o independencia para poder complementar no nada más el número, sino también de alguna manera la funcionalidad que tan limitada está. Entonces, de este lado en rehabilitación estamos muy familiarizados. Pero ¿qué pasa del otro lado? Si estamos hablando de una campana, pues la misma población que tenemos a la izquierda la vamos a tener a la derecha. Entonces, aquí es donde vemos, oye, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde están estos niños? ¿En rehabilitación? ¿En las escuelas? ¿En su casa? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? De alguna manera, esta diferenciación no está tan clara para las áreas médicas. Bueno, al menos no para mí. Yo me empecé a interesar en esto cuando empecé a ver, oye, ¿qué pasa con estos niños? Porque nos están llegando posiblemente con altas capacidades, pero no sabemos cómo evaluarlos ni siquiera en las áreas de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, puede ser superior a partir de 115, 2 desviaciones estándar, 130, bueno, arriba de 145, que están poblaciones ya mínimas, o coeficientes intelectuales de 160, ya en unas poblaciones que están un porcentaje mucho menor. Entonces, bueno, en algunas de las literatura, el concepto lo va cambiando y se va modificando. Por ejemplo, en inglés, giftedness, o se dice superdotación, o altas capacidades pudiera ser. Algunos dicen, no sabes qué es precocidad. Hay otros que dicen, no sabes qué es un genio, o es talentoso en un área. Entonces, bueno, los conceptos van variando dependiendo si vemos literatura de psicología, literatura pedagógica, literatura médica. Entonces, eso se va a ir modificando. Para fines de esta presentación, vamos a estar trabajando un poquito con el equivalente de giftedness o superdotación, y eso lo vamos a usar de manera intercambiable con altas capacidades. También depende mucho del lugar donde estemos. Por ejemplo, en México podemos hablar de altas capacidades, superdotación a lo mejor en la traducción Estados Unidos, España es que va muy avanzado en el tema, también lo denomina de repente como altas capacidades. Entonces, bueno, al final, ¿qué es esto? Los niños superdotados dicen, pues muestra sobre todo una de las características es potencial alto o capacidad alta en áreas específicas, como puede ser la inteligencia general o algún área en especial, por ejemplo, alto nivel verbal, precocidad en algunas de las áreas, puede ser incluso un genio en desarrollo físico avanzado, en habilidades motoras, en el desarrollo visoespacial, el desarrollo numérico, la creatividad. Entonces, estos, de alguna manera, puntos de corte, pues se van a modificar. Cada vez está evolucionando más este nivel. Por ejemplo, de los que dicen, no sabes qué, puede ser definitivamente las altas capacidades si estás más allá de 2 desviaciones estándar, es decir, un coeficiente intelectual de 130. Entonces, solo el 2% de la población permanece eso y de alguna manera, podemos ayudarte, por ejemplo, en asociaciones como Mensa México, que juntan a las personas que están en este 2% de la población con este CI mayor a 30 con pruebas específicas. Pero cada vez se ha modificado un poco más y no sabes qué, hay algunos otros modelos, por ejemplo, este australiano, que es el modelo de superdotación y talento, donde la dotación se trata de potenciar aptitudes en los dominios mental y físico, a lo mejor no en ese 30% por arriba, no en esas 2 desviaciones estándar, pero considerar el 10% que las personas, perdón, que están 10% por arriba de sus pares o su edad. Incluso coincide un poquito con lo que vamos a ver de los pacientes de Batten, por ejemplo. Entonces, pudiéramos aclarar, porque estos niños, si nosotros estuviéramos hablando de retraso, del otro lado de la gráfica, pues estos niños realizaremos alguna intervención. Incluso, por ejemplo, las escalas de tamizaje que utilizamos, como la escala de desarrollo infantil o la EDI, lo colocan por colores, o sea, verde estamos dentro de rango, amarillo, a lo mejor ya traemos un rezago menor a 30%, pero mayor a 10 y un retraso más de 30. Del otro lado, pudiéramos estar hablando también similar. A lo mejor estas modificaciones que estamos adecuando al lado izquierdo de la gráfica, es necesario que en las áreas de rehabilitación también las consideramos del lado derecho. Cuando nosotros vemos entonces la definición, ya vimos que es un poco confusa. Entonces, bueno, esta superdotación, por ejemplo, Gómez León definió alta capacidad como esta predisposición, aquí ya mete neurobiológica, que posibilita un funcionamiento cognitivo más eficiente en cualquier dominio del ámbito convergente. Bueno,
lógico-deductivo o divergente creativo, o ambos. Creatividad también es importante también en la evaluación de altas capacidades. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a las guías de la SEP, ellos no hablan de alta capacidad, sino de estudiantes con aptitudes sobresalientes, o AISE. Entonces, ¿qué dice? Que estos estudiantes son aquellos capaces de destacar en un grupo específico, ya sea educativo o social, al que pertenecen, porque tienen habilidades por arriba o sobresalen en el área científico-tecnológica, en el área humanística, humanístico-social, en el área artística o incluso en el área motriz. Importante tener esto en cuenta porque esto sí habla, de alguna manera, cuando mandemos a nuestros niños, pues, vamos a estar hablando el lenguaje con la SEP. Renzulli propuso que para realmente tener a alguien con estas capacidades, aptitudes sobresalientes, teníamos este esquema de 3 anillos. Debería confluir de alguna manera las habilidades por arriba de la media, o sea, que tenemos de manera cuantificada alguna habilidad que está por arriba de lo medio esperado, la creatividad, que es lo que les comentaba, o sea, ver qué tan creativo es para resolver algunas habilidades o problemas y qué tanto, de alguna manera, se está la persona enfocada para mejorar una tarea. Entonces, este compromiso con la tarea, más la habilidad por arriba, más la creatividad, ahí es donde confluyen las altas capacidades o superdotación. Importante, si se fijan, se va ampliando, no nada más un número. Y pues esto también llega a tener un componente genético. Se sabe que las tasas de heredabilidad en inteligencia van de 0.4 a 0.8, importante. Y los genes empezaron a tratar de escribir, incluso la literatura marca, ¿no? Pues hay algunos polimorfismos genéticos que podemos asociar a personas más inteligentes, o algunos que han estado estudiando algunas familias, por ejemplo, la familia de Bach, o la familia de Mozart, no sería como, pero Bach, sí, seguir todos los lazos familiares y ver, oye, a lo mejor sí hay algún componente genético. Incluso se ha demostrado que a lo mejor las hormonas sexuales podrían también desempeñar un papel en el origen de la inteligencia. Pero obviamente la epigenética pues nos va a explicar la variabilidad fenotípica. Entonces, a pesar de que pues, nosotros pongamos tener gemelos con el mismo carga genética, pues si se educaron diferentes, a lo mejor no van a expresarse. Entonces, aquí también el ambiente puede modificar. Nosotros en medicina estamos acostumbrados a ver los modelos etiológicos, sobre todo médico-biológicos, cuando tenemos alguna anoxia, algo que pasa y de alguna manera irrumpe el proceso natural. Pues, ¿qué creen? Existe un modelo que también hace para altas capacidades. Entonces, por ejemplo, exposición prenatal, ya vimos que también podemos tener genética, pero por ejemplo la influenza puede dañar, pero por ejemplo la testosterona que comentaban, a lo mejor tiene su influencia en la inteligencia, pues esto altera o hace disrupción a través de los procesos del desarrollo cerebral, a micronivel, ya sea neuronal, proliferación, diferenciación, migración, mielinización o la apoptosis. Y esto va a contribuir, aquí lo deja como un desarrollo cerebral anormal, que puede dejar como una reducción del hemisferio izquierdo, reducción de la corteza o simetría cortical, o al contrario, favorecer, por ejemplo, que el hemisferio derecho se desarrolle o que ensanche el cuerpo calloso. ¿Qué va a producir? Pues dependiendo para dónde se vaya. Los que ya conocemos son las alteraciones de comportamiento y desarrollo, por ejemplo, esquizofrenia, depresión, dislexia, algún trastorno del espectro autista. O se puede ir para el otro lado y darnos habilidades matemáticas, artísticas, musicales. O puede ocurrir las dos cosas y tener habilidades altas en un área y habilidades con dificultades en el otro. Se los dejo porque se me hizo bastante interesante ver que pues al final el cerebro se está desarrollando para uno o el otro lado. Incluso se han descrito dentro del sustrato biológico algunas de las características. Este estudio hicieron una resonancia magnética funcional a un pequeñito que tenía habilidades sobresalientes en área matemática. Entonces, ¿qué se demostró? Puede haber alteración en la morfología cerebral y la conectividad anatómica. Sin embargo, también esta, a nivel funcional, muestra una mayor eficacia y mayor capacidad. Y, por ejemplo, comparado con este control, el área frontoparietal tiene una mayor activación en la elaboración y en la resolución de problemas matemáticos. Entonces, nuestra activación funcional también es distinta. Los cerebros se modifican. Claro que se pueden ir ajustando, pero en general también hay algunos sustratos biológicos que se pueden ver. Pero ¿qué pasa entonces? O sea, sí puedo tener las habilidades altas, pero también puedo tener una combinación de las dos cosas. Entonces, cuando un niño con superdotado muestra una disparidad entre estas habilidades intelectuales, emocionales y psicomotrices, podemos hablar de sincronías o disincronías.
Aquí les pongo un bebito, está súper chiquito, puede tener 1 año y ya anda leyendo. Entonces, así como que, oye, se ve hasta raro, se ve ver los lentes y el libro ese pequeñito. Entonces, estas desincronías son frecuentes que se lleguen a presentar. Entonces, no solo hablamos de altas capacidades de manera global, sino que podemos tener estas dos presentaciones incluso de manera simultánea. Y pues el ambiente va a cooperar. No sé si reconozcan este caballero. Estamos hablando de Steve Jobs. Un desajuste del entorno. Entonces ya tenemos la genética, pero estas desincronías pueden ser que no me ayuden y no cooperen para la causa dentro de mi ambiente. A mí me encantan estas fotografías porque si se fijan está descalzo. Steve Jobs no, algunos de los biógrafos le comentan, pues no cursó más de 6 meses en la carrera, en la universidad. Se salió, no se adaptaban, decían no era suficiente y él puso de alguna manera sus términos. Algunos dicen que posiblemente traíamos un trastorno del espectro autista asociado, leve, y pues infieren que a lo mejor más o menos el coeficiente intelectual de él andaba en 160. Entonces el ambiente pues no significa coeficiente intelectual algo, éxito escolar. También puede no significar éxito en la vida, puede, pero en este caso funcionó. Pero se fijan, ahí tenemos y las alteraciones ahí sensorialones por acá. Sin zapatos, la regla social, no importa, unos zapatos. Y pues a esto se le denomina precisamente doble excepcionalidad. Concepto que es, de alguna manera se lo llevan, es porque pues en rehabilitación vamos a estar trabajando con ellos. Es precisamente con lo que vamos a trabajar. Cuando surgen conductas problemáticas, resultado de la mezcla paradójica de la superdotación con una o más discapacidades, autismo, déficit de atención y hiperactividad, trastorno de coordinación, trastornos de aprendizaje, antes denominados dislexia y descalculia, ansiedad, depresión, deficiencias sensoriales, visión, audición o incluso ortopédicas, entonces vamos a tener una doble excepcionalidad. Tenemos una disincronía franca, altas capacidades más discapacidad, nos da esto. Por ejemplo, aquí les presento este pequeñito. A mí me llega a la consulta con 10 meses porque el motivo fue no gatea y no se siente. Empezamos a trabajar terapia física. Vimos que empezó alrededor de los 18 meses. Oye, también estoy teniendo como algunas dificultades para lenguaje. El contacto visual está como alterado. 18 meses, positivo de MCHAT, riesgo alto de autismo. Empieza marcha hasta los 20. 24 meses y de repente papá me manda este video. Aquí papá está escribiendo y escribe con letra 7. Este pequeñito va a su libro, busca en la página donde está el número y la abre en el número 7. Ok, entonces ese chamaco que no estaba caminando hasta los 20 meses, a los 2 años está leyendo en inglés. Ahí está, 9. Está buscando y le da vuelta a su libro. Este es 8, no, aquí no es papá. Aquí está, 9. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Tenemos esta disincronía. Estamos 10. No, esto no es al azar. Y pues papá está abierto ya en la página, ahí está la 10. Entonces, es frecuente que se presenten. Entonces, este nene, pues ya lo diagnosticamos, le hicimos, complementamos la exploración con una escala de A22, una escala de CRIDI, trastorno espectro autista grado 1, pero pues también estamos con un desarrollo bastante acelerado en el aspecto cognitivo. Y eso nos estaba también causando problemas a la hora de escolarizarlo. Así, llegó a la escuela y dijeron, es que ya está leyendo. ¿Cómo? ¿Tiene 3 años? Sí, por eso lee en español e inglés. No es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Sí, es cierto. Entonces, nos causa dificultades para la integración escolar de nuestros niños. Y esto precisamente es una de las cosas que nos puede dar los motivos de consulta. La combinación de superdotación y discapacidad en individuos doblemente excepcionales, pues nos va a dar alteraciones también en el área de aprendizaje, en las relaciones interpersonales y emociones, o también nos puede estar dificultando las habilidades motoras. Me encantó esta tabla. Este artículo es de, oye, ¿cómo en primer contacto podemos nosotros como médicos hacer de alguna manera el abordaje, iniciar el abordaje, sospechar altas capacidades? Entonces, del lado izquierdo vienen los problemas y del lado derecho viene cómo se puede presentar. Me voy a detener un poquito porque bien vale la pena, porque a veces podemos confundir o pueden venir conjunto, por ejemplo, es que el niño se aburre a la escuela y se puede presentar como dificultades para lectura, dibujo o lenguaje. Oye, es que se está aburriendo. Ay, a lo mejor es muy inatento. Posiblemente TDAH. Y lo evalúas así, cognitivo está muy alto. Pues puede tener las dos cosas, pero aburrirse en la escuela es porque quizás su velocidad de procesamiento es más alta. Problemas de comportamiento, pues ya me aburrí. Entonces, como no estoy poniendo y el reto cognitivo es bajo, vamos a aventar este avioncito de papel al compañero de frente.
Aptitudes desafiantes, y, ay, ¿esto para qué? Destrucción de propiedad, toma, ya me estoy enfadado. O mentir o manipular las actividades o para realizar lo que él quiere. Si yo ya acabé, entonces, bueno, puede presentarse como rehusarse a una actividad cuando se le solicita. Frecuente, los niños de repente que nos han llegado es, oye, es que ya no quiere hacer lo que le dicen. Pues es que la primera vez que le contaste del 1 al 10, ya se lo sabía, él cuenta hasta el 100. Entonces, otra vez repetir, no, yo ya me aburrí, eso está bien fácil. Entonces, ¿qué te parece si vamos al baño o escapamos a otro lado? Conductas aparentemente impulsivas, o sea, porque meterse en problemas por responder preguntas en clase solo por saber la respuesta, o sea, quiere estar preguntando, incluso se relaciona con el último, hacer preguntas sin tacto, corregir a los adultos, así, maestro, así no es, mis libros no dicen que es así, yo sé que esto está mal, entonces lo empiezan a catalogar como niño grosero, niño maleducado, niño preguntón, como mi niño, o sea, o incluso los papás dicen, no, bueno, es que hacer tantos cuestionamientos, la penúltima, tediosos e interminables. ¿Y qué es la muerte? ¿Y a dónde vamos cuando morimos? ¿Y a dónde se fue mi abuelito? ¿Y por qué si hay? Entonces, los papás, eso sí, tengo varios papás que me escriben, es que hay un momento que yo ya no sé qué contestar. Cuando se pone filosófico mi niño de 3 años, ¿a dónde van, no? Las almas? No sé. Entonces, realmente la preocupación temprana por la muerte o algunos temas de trascendencia también es frecuente. Y los papás sí dicen exhaustos, o sea, es que es una tras otra. Me decía una mamá, es que ya empecé, el niño de 4 años, así de, ya le compré de lo que es radioactividad y todo lo que es física nuclear para niños. A este nivel, están demandando. Y pues esto puede provocar también que pues a la escuela pues termine todo rápido o no se fije y pues irónicamente al responder de manera rápida pueda que tenga problemas y no le vaya bien en la escuela. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y al final, pues, ¿qué estamos necesitando? Pues una valoración. Primero, sospecharlo, porque al sospecharlo vamos a tener de alguna manera un claro ejemplo de qué está pasando. Entonces, la historia clínica va a ser fundamental, porque pues necesitamos tener los factores de riesgo igual como los valoramos con cualquier otro niño y hacer una exploración física. No nos va a dar las capacidades de exploración física, pero sí a lo mejor alguna comorbilidad, otras hiperlaxitud articular, alguna otra cosa que a lo mejor nos esté llamando la atención. En niños más pequeños, no podemos hiperlaxitud, pero sí tono bajo. Y pues al hacer la evaluación y el tamizaje que tenemos, en las escalas de tamizaje pues nomás nos va a dar verde, por ejemplo en la aérea, no, pues sí, habla 3 palabras sí, y oyes al periquito de 3 años hablando en inglés y así, ¿no? Entonces sí, pero ya ese verde ya le quedó corto, a lo mejor necesitamos otro tipo de escala de desarrollo. Entonces, trabajar en equipo junto con psicología o neuropsicología y pues también tener un maestro de educación especial en la mano para estar aquí, pues si necesitamos si detectamos, perdón, alguna otra comorbilidad por neuro o psiquiatría para estar trabajando en conjunto. Entonces, dentro del abordaje, les voy a presentar este caso clínico. Esta nena tengo ya siguiéndola desde hace 6 años. Entonces, y pues creo que puede de alguna manera, lo que recomienda algunas cosas en la literatura, ir como estableciendo que cuál es nuestra función como médicos en rehabilitación para detectar las altas capacidades con los pequeñitos. Entonces, mamá de 29 años, infección de tracto urinario en el último semestre, perinatal, la cesárea al final fue por falta de progresión de trabajo de parto, se fue a urgencias y pues sufrimiento mental, baja reserva, taquicardia, para afuera la chamaca. Entonces, se obtiene 39 semanas, 390, Apgar de 8, alojamiento conjunto, nomás le dieron antibiótico por riesgo de sepsis, no hubo problemas de succión, la dieron de alta, no se puso ictérica, van y me la llevan. Doc, alto riesgo, algo pasó, fue cesárea de urgencia, échenos la mano, reviso, video de movimientos generales, bien, Fichetti, no, Gray tiene primera fase bien, Fichetti positivo, ahí tenemos el video, todo tranquilo. Nada más vigilancia, vamos a estar revisando desarrollo, todo bien. Entonces, todo iba tranquilo, no detectamos nada, habilidades. La cosa fue que regresaron. Se empezó a tardar en adquirir, así como, oye, empezó a caminar, sí, bien, 12 meses, 16 meses, pero se empezó a caer. Y a los 3 años, al ingreso preescolar, ahí sí notaron oye, comparado con otros niños, el papá me lo refiere bien clarito, es que los niños corren y ella corre como venadito. Si tienen por ahí, ahorita vamos a checar algunas de las cosas, es que corre diferente, cualitativamente corre distinto y se está cayendo 5 veces por semana, sobre todo si hay piedras y si está en el patio de su abuela, 5 veces al día se cae. O sea, las caídas fueron como, está pasando otra cosa. Entonces, ya cuando regresa, pues bueno, volvemos a retomar.
Papá con hiperlaxitud y miopía, hipertiroideo, hipertenso, pero secundario, cuadros de ansiedad y llamaron la atención, me llamaron mucho la atención, oye, disautonomía, dije, a ver, otra vez vamos a revisar esto. Patológicos con ella, se ve sugerido posible displasia de cadera, ortopedia descartó y todo bien. Y pues ahí volvemos a revisar. Pues me llama la atención, le ponen la fotito, pues la niña dentro hasta de una bolsa. No, bueno, pues si estás hiperlaxa tú también, amiga, no solo estás hipotónica, también ya tienes datos para hiperlaxitud articular. Cuando la revisamos en la exploración física, llama la atención, habilidades motoras sí alteradas, el salto todavía no hacia elevación, el salto de altura, todavía no elevación de ambos pies, no sabes qué, el área motora sí, la queja de se agarra la cuchara y todo, sí, pero todavía como dificultad para llevar. Cuando llego a aspecto cognitivo, pues, la pequeñita, bueno, un interés incrementado por todo, se me mandó papá la foto, no, ves que atrás están los bloques, están los números, están las letras y ya armo el mapa de la República Mexicana. En ese momento, 3 años, reconociendo colores, figuras ya en monocromo, o sea, ya no o sea, ya nada más en blanco y negro, contaba hasta el 30, leía ya palabras sueltas, 3 años, reconociendo ya de manera independiente letras, números, figura faltante, analogías simples, sin problema, las estaba contestando ya a los 3 años, un lenguaje ya incluso pronunciando la R a los 3 años, o sea, fonológico bien, morfosintáctico por arriba de su edad, comprensión alto, no, pues sabes qué, esto nos dio alto. De primera instancia, pues ¿sabes qué? Nada más revisa mi oftalmo para ver lo de las caídas, complementamos valoración sensorial y vamos a genética. Yo le dije, ¿sabes qué, papá? Por la hiperlaxitud que está presentando, la disautonomía, la hiperlaxitud, criterios de Brighton y Bayton positivos para papá, esguinces de repetición, 6 esguinces, tendinitis de tobillo, parece esto un Ehlers-Danlos. Y la mandamos a genética. Empezamos con terapia física y nada, dije, no, pues algunas sesiones de terapia para estar trabajando, pero fue así, no sabes que la terapia se le hace muy enfadosa, repetición. Vamos a ver opciones, va, integración deportiva. Ahí está en uno de su primer cambio de cinta, taekwondo, vámonos. ¿Te está gustando? Éntrale. Acordar trabajar con los niños basados en ambiente natural y en los deseos de la familia. Y una de sus tías, maestra de preescolar, y dije, no sabes qué, para la motricidad fina, es que todas las tardes se puede cuidarla, pues trabajamos rasgar papel, habilidades de escritura, pintura dactilar, ensartes, ensambles, para reforzar terapia ocupacional, pero me dice, no, es que ya la están cuidando ahí, pues vamos a trabajar dirigido a objetivo, dirigida a actividad, lo que nos recomiendan para trabajar habilidades motoras y tiene evidencia. La cité, después, si le aplicamos un inventario de desarrollo de Batel, en el inventario de desarrollo de Batel, bueno, las que nos dieron súper altas, precisamente desarrollo avanzado en aspecto de comunicación, 23% por arriba. ¿Se acuerdan que va alto, acelerado, avanzado? Entonces, bueno, avanzado. Y cognitivo nos dio 129. En ese momento la edad equivalente ya era 62 meses, 5 años. Teníamos 3. Y de manera global, bueno, también estábamos en los 50 meses. Entonces, bueno, traíamos habilidades por alto, personal social también 131, muy, ahí sí un desarrollo acelerado. Y pues el área adaptativa, que se ven amarillas, o sea, se ven como más lentas, la motora fina 92%, promedio, pero bueno, con el porcentaje de las otras áreas que estaban súper arriba, hace un contraste muy importante. Y no sabes qué, ya con este cociente de desarrollo te dejamos como un desarrollo cognitivo avanzado, acelerado en algunas áreas como personal social, arriba del 30%, y pues hay que empezar a trabajar con ese sentido. En preescolar, pues vamos a hacer, no se estaba aburriendo, la escuela le estaba gustando, su maestro, ¿no? Entonces dijimos, vamos a estar vigilando y pues vamos a recomendar la valoración por educación especial. Y pues además de eso, pues hicimos tamizaje, ya dando seguimiento a los 4 años, que es cuando ya la volvimos a revisar y hay que completar. O sea, aunque parecía un toro promedio, nada nos daba cualitativamente, eso no estaba promedio. Y pues dijimos, no, pues hay que aplicarle tamizaje para TDC, el índice de Q, totalmente positivo. Entonces, bueno, sospecha de trastorno de desarrollo de la coordinación, lo vamos acomodando. Por fin, genética, entre que pandemia y no pandemia, por fin los ven. Y pues sí, corrobora de manera clínica con la genetista un síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3 hipermóvil, igual que su papá, causa de las disautonomías que estaba presentando él, de hiperlaxitud. En esto, pues, va mejorando, habilidades motoras
entrenadas, pues son las que mejoran en el aspecto, disminuyeron las caídas, mucho se debe también al fortalecimiento que estuvieron trabajando tanto para mí para el taekwondo, y pues estuvieron mejorando las habilidades de motricidad fina. Les dije, ¿sabes qué? Seguimos vigilando. Cuando vayamos a estar a punto de ingresar a los 5 años, antes de ingresar a primaria, primero completamos valoración a los 5 años de inteligencia y a los 6 años vemos qué onda para el ingreso a la primaria, dónde vamos a andar. Entonces, a los 5 años, lo que hicimos fue aplicar una escala de inteligencia de Reynolds. Esta escala lo que hace es divide verbal, no verbal y memoria. Es más corta, a mí me gusta, es más práctica. Cuando no disponemos de mucho tiempo, la escala de Reynolds nos ayuda en consultorio. En 40 minutos ya la tenemos incluso calificada. Entonces, evalúa adivinanzas, categorías, analogías verbales, figuras incompletas, memoria verbal, no verbal. Entonces, el apoyo junto con psicología, completamos la escalita. Vámonos. El CI verbal medio de 129. Si se fijan, hasta se correlaciona con el porcentaje de arriba de los cocientes de desarrollo, que Batel obviamente evalúa cocientes de desarrollo, no inteligencia. La no verbal 103, normal, pero la inteligencia en general me lo dejó en índice de desarrollo, es un 120, o sea, seguimos altos. Memoria 98, bien, normal. Entonces, bueno, con esta, pues ya nada más corroboramos que el 6 también está alto. No se sugiere como hacer los coeficientes intelectuales antes de los 5, no vamos a tener, trabajamos con cocientes de desarrollo antes de esa edad, y esto pues más que nada para ayudarnos a idea por dónde va. Entonces, 120 de coeficiente intelectual, que eso me la pone en el descriptor verbal de la misma escala moderadamente por encima del promedio. Entonces, bueno, de acuerdo al antecedente, desarrollo acelerado para edad, valoraciones previas y los resultados de la escala de inteligencia, pues esta pequeñita se queda con altas capacidades con el coeficiente intelectual de 120. Entonces, área verbal es la más fuerte. Y ahora sí, dijeron, ¿sabes qué? Seguimos haciendo adaptaciones, la escuela vamos bien. Y entonces, utilizando esta de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Desarrollo Curricular para alumnos con aptitudes sobresalientes, dice, oye, ¿sabes qué? Pues detéctalos. ¿Y qué van a ocupar? Atención diferencial. Los niños que están por abajo y por arriba van a ocupar educación especial. Entonces, la evaluación previa de actitudes se identifica por medio de herramientas y evaluación evaluador para hacer un ajuste para una atención educativa. Y a los 6 años, ya casi para entrar, o sea, lista para prepararla para entrar a primaria, ella estaba pues ya para acceso primero de primaria. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Con la maestra de educación especial nos platicamos. Esta es la guía, está disponible para que la descarguen. Atención educativa a estudiantes con aptitudes sobresalientes hasta secundaria. Y durante la valoración le dije, no, sabes que la maestra, chécate hasta ahí, ve hacia dónde. Yo la veo que a lo mejor me da para segundo, pero ellas son los expertos en educación. Y entonces sí, utilizó las guías de observación de nivel hasta tercero de primaria. Hizo la evaluación cualitativa. Ellos hacen, hay diferentes formas, muchos de checklist, checar lo que hace, evaluar con las guías de acuerdo a la nueva escuela mexicana, los puntos del plan de estudio vigente, y pues hace la evaluación dentro de las recomendaciones para checar dónde estaba de acuerdo al aprendizaje. Yo esto les explico a los papás. Yo gano puntitos y interpretamos puntitos en psicología, por ejemplo, 130, 120, pero puntito no dice nada. Puedo tener 130 y tener conocimientos de primero o de sexto de primaria, o sea, eso sí se varía. Y con esta evaluación, pues bueno, lo que se detectó fue que pues precisamente el procesamiento y las destrezas curriculares superiores a la edad, por lo que se sugieren los ajustes razonables para el diseño e implementación de su currícula en actividades escolares para poder trabajar con esta pequeñita e incrementar sus periodos de atención y mantener la motivación escolar. Pues, se aburría rápido porque la repetición número 2, pues ella ya se lo sabía, y monitorear sobre todo el proceso de aprendizaje y enseñanza. En este caso, con todas las modificaciones que se hicieron con la nueva escuela mexicana, platicaba con la maestra, a lo mejor en otro momento se hubiera mandado a lo mejor a hacer ajustes a nivel de segundo de primaria, pero estas modificaciones, que no sabes qué, se quedan. Escuela regular con ajustes al grado escolar. Anotación al margen. Los ajustes razonables pueden ser de 3 tipos. Puedo ajustarlo dentro del grupo. Por ejemplo, los niños están viendo las letras, pero esta ya lee. Entonces, bueno, cuando veamos la C, o vamos a ver el país, ella va a ver la C, Canadá. Entonces, Canadá, ¿qué tipo de alimentos, qué tipo de clima? Y nosotros también no sé, y él ya está en la C de Canadá. Y aparte, Canadá tiene esta comida, esta situación, tal. La K, oye, vamos a checar algún otro, vamos a ver, Kenia. Entonces, podemos ajustar dentro del mismo grupo que sea mucho más, de alguna manera, enriquecedor para ella, pero sigue en el salón. El segundo tipo de ajuste curricular es, ok, dentro de la escuela, o sea, porque sabes que sí, pero matemáticas, bueno, ya está, no es este caso, pero ya está multiplicando primero. Pero en las demás áreas hay disincronía y están más o menos a su edad, pues para la clase de matemáticas, pues que se vaya a quinto. O
de manera externa reforzamientos, por ejemplo, Kumon o algo que ella va su talento, va súper bien. O la otra, que son muchos de los niños que vemos también en la tele, o sea, ajustes curriculares fuera de la escuela. No, pues a lo mejor un 6 de 160, 150, pues ya has hecho la primaria a los 3 años, entonces pues ya tenemos un preadolescente que ya está cursando una licenciatura en la universidad. Pero pues ajustando de manera adecuada estas disincronías con el apoyo emocional que le corresponda, perdón. Entonces, por ejemplo, nos tocó una nena con trastorno del espectro autista, también la sigo desde bien chiquitita, ella diagnosticada con parálisis cerebral, mamá con un tumor, se estuvo evaluando una disparesia espástica en la nena, empezó a dar manifestaciones de trastorno espectro autista, corroboramos, y de repente también la chamaca, 4 años, y ya andaba con cosas de paleontología. Se hicieron todas las evaluaciones, algo similar. Y en la escuela nos pidieron, ya se hizo una Wechsler, nombre 6 de 156. Híjole, bueno, pues por eso está aburridísima en la escuela. Empezamos a checar y dije, no, es que ya los preescolares le quedan, no podemos, ya es demasiado fácil para ella, llegaba llorando, estaba aburrida, no quería estar. Se pidió por medio de la evaluación de SEP con estas guías. No sabes que ella a lo mejor ahorita, a pesar de que tenemos 4 años, necesitamos algo más. Se hizo evaluación emocional por psicología, evaluación, se aplicaron los Wechsler, se hicieron un montón de entrevistas, y pues a nivel madurativo, mamá psicóloga, también mucho apoyo a la niña en lo que necesite. Ella sí se consideró, de alguna manera, hacer ajuste, pero a primero de primaria. No, la niña va encantadísima de la vida, claro, con subsecuente aporte emocional y apoyo para mantener toda la semana, el soporte emocional, y aparte con el trastorno del espectro autista, todo lo de habilidades sociales. Entonces, estos son como los ajustes que se pueden hacer. ¿Cuál es bueno, cuál es diferente? Se adaptan. Por ejemplo, a lo mejor esa nena en otra ciudad posiblemente se hubiera podido gustar el grado, pero en los preescolares que tenemos, a lo mejor aquí a la mano, ya no eran suficientes para ella. Y pues los centros de talento no están tan a la mano aquí en La Paz. Entonces, eso es lo que tenemos. Y ya por último, quise decir, bueno, pues nosotros trabajamos mucho con la CIP. Me encontré este artículo que está muy interesante de la revista CIP de Brasil de 2021, donde me dice, oye, y también podemos a lo mejor en los facilitadores, así como le ponemos menos, proponen, así a lo mejor darnos esa flexibilidad de que la CIF está en movimiento, a lo mejor ponerles más. O sea, entonces, así como estamos acostumbrados los facilitadores o las barreras, barrera leve, moderada, severa, -1, -2, -3, -4, ellos sugieren, oye, a lo mejor en el aspecto de funciones mentales o en actividades, aprendizaje y aplicación del conocimiento, que viene cálculo, lectura y todo, pudiéramos a lo mejor en factores, oye, ¿sabes qué? Pues sin problema, estamos en 0, pero también hacia el lado derecho. +1, un funcionamiento de capacidad leve o moderadamente alta, 2, considerablemente alta, 3, 4, completamente alta, o 8, pues no especificado. Y esto pues nos permite también ver que pues esto se sigue modificando, los conceptos, y pues también nosotros podemos elaborar un marco de capacidad o discapacidad, en este caso múltiple, donde podemos ver, no, pues sabes qué, la coordinación es lo que le afectan, no corre bien, pero tiene las habilidades, por ejemplo, alteraciones sociales en comunicación, en autismo, pero capacidad cognitiva alta. Entonces, nos ayuda a establecer el cuadro y pues al final no trabajamos con diagnósticos, sino con niños y familias, y podemos irnos ajustando al terreno que estamos manejando. Y pues recordar, algunas personas en algunos momentos y bajo determinadas circunstancias podemos tener un comportamiento generar producciones de alto rendimiento. No podemos esperar que un niño también muestre un resultado excelente siempre. Entonces es importante conocer y acompañar a los niños, no solo en las fotos que hacemos de alguna manera en las evaluaciones en consultorios, sino también hacer todo el seguimiento. Pues quedo a sus órdenes y pues un placer estar acompañándonos el día de hoy. Estamos al pendiente y pues sigan disfrutando este encuentro.